Bien, buenas noches a todos. Tenemos el agrado de presentar en esta noche, en las charlas que estamos dando desde el capítulo de Trastornos de Estado del Ánimo de APSA, al doctor Carlos Vinacour. El doctor Carlos Vinacour es el actual presidente del capítulo de Trastornos del Estado del Ánimo y va a hablar en la noche de hoy de complejidades diagnósticas en trastorno bipolar. Carlos, estás totalmente tu momento. Ok, ¿me escuchan todos bien? ¿Se me escucha bien, Pablo? Perfecto, Carlos. Ok. Cualquier cosa que quieran preguntar durante la charla, por favor háganlo al chat. Carlos, ¿vos preferís que te interrumpamos durante la charla o preferís responder todo al final? Quería que me avises cuando veas que el tiempo se está cumpliendo. Bien, estamos Porque hablando de 1 hora, ¿no? yo creo que sí, yo creo que estamos hablando de 1 hora. Bien, entonces al final todas las preguntas que ustedes vayan haciendo al chat las vamos a contestar. Les pedimos a todos por favor que puedan silenciar sus micrófonos, así no tenemos ningún problema con esto. Y al finalizar estaremos viendo todo el chat y las preguntas que van haciendo. Bueno, buenas noches. Les quiero hablar de un tema complejo, como dice el título, las complejidades diagnósticas. Lo complejo que es arribar al diagnóstico de trastorno bipolar, y voy a presentarles un instrumento que para mi gusto es un instrumento sumamente interesante en la clínica, que me parece que nos puede ayudar a descomplejizar, sería la palabra, hacernos más fácil, por lo menos, pensar en ciertas probabilidades de diagnóstico bipolar en cuadros no del todo claros. Che, no avanza esto, se quedó ahí. No me avanza, Pablo. A ver, fíjate en tu compu. Toca Escape y cargalo otra vez. No, ahí se quedó. Espera, voy a salir de vuelta y lo voy a cargar de nuevo. ¿Les parece? Dale. Perdón, ¿Estamos ahora? Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, lo primero que quiero plantearles es que ya desde hace bastante tiempo, Berk, en un trabajo del 2004, de 2014, plantea que hay suficiente evidencia que da cuenta que el trastorno bipolar es un cuadro de naturaleza progresiva. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos paramos en el diagnóstico, en llevar adelante un diagnóstico categorial, el diagnóstico categorial del DSM, que nos plantea que para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar tiene que haber un cuadro sindromático, un cuadro completo de manía o de hipomanía. El diagnóstico categorial es un diagnóstico demasiado rígido, es un diagnóstico que va por sí o por no. O hay manía o hipomanía, entonces es trastorno bipolar, o no hay manía e hipomanía, entonces todo lo que aparezca como algún tipo de cuadro que tenga que ver con el trastorno del ánimo no es trastorno bipolar. Pero supongamos que nosotros tenemos un paciente que tiene la amabilidad de presentarse a nuestra consulta con un cuadro de manía o de hipomanía. Bueno, tenemos hecho el diagnóstico. Sin embargo, sabemos que hay fases previas al cuadro sindromático. Los síntomas proximales, los llamados síntomas proximales, según Berk, que generalmente cuando el cuadro debuta con una manía o una hipomanía son cuadros hipomaníacos subsindrómicos, o hay cuadros distales o síntomas tempranos que en general aparecen en la infancia
o en la preadolescencia, que son absolutamente polimorfos y por lo tanto de difícil, que nos permiten muy poco correlacionarlo con lo que después podría llegar a ser un trastorno bipolar. Ahora, ¿cuál es el cuadro de situación? Si el trastorno bipolar es un cuadro progresivo, si para hacer el diagnóstico nosotros tenemos que tener un cuadro, según el diagnóstico, siguiendo las normas del DSM, tenemos que tener primero un cuadro de manía o hipomanía. ¿Qué pasa cuando aparecen cuadros previos? Por ejemplo, aparecen estos cuadros depresivos, estos cuadros depresivos que por ahí pueden aparecer, pueden ir acompañados de leves hipomanías o de cuadros hipomaníacos subsindrómicos de difícil diagnóstico, pero de todas maneras, el cuadro debuta con un cuadro de depresión, hace una segunda depresión y después aparece una hipomanía que logramos diagnosticar. Este es un trastorno bipolar, sin duda, no hay absolutamente ninguna duda. Tendríamos alguna duda con esta primera depresión y esta segunda depresión. Pero todo lo que está adentro, pero a partir del cuadro hipomaníaco que logramos diagnosticar, bueno, esto nos da cuenta que estamos frente a un trastorno bipolar. Ahora, ¿qué sucede si el cuadro que vemos son cuadros del estado del ánimo que se producen antes, que aparecen antes que aparezca una manía o una hipomanía? La pregunta es, ¿esto es un trastorno bipolar? Bueno, Vieta ya en el año 97 planteaba que si nosotros tenemos determinados elementos que nos dan sustento para suponer que esos cuadros que podríamos identificar como cuadros de depresión recurrente, si tenemos elementos suficientes, esos cuadros de depresión unipolar, de depresión recurrente, los podríamos llamar cuadros prebipolares. Yo no sé si Vieta inaugura el término de prebipolar, pero ya en el año 97 sé que Vieta empieza a hablar de cuadros prebipolares. Es decir, son cuadros que simulan ser depresiones unipolares, pero que por diferentes variables y por diferentes elementos, nosotros nos podemos plantear que en realidad no son depresiones unipolares, son cuadros que van a progresar hacia la bipolaridad. Bueno, esto no me avanza, che, ¿eh? Tengo algún lío. Les pido disculpas. La verdad que no sé por qué pasa esto. Si lo, disculpe, doctor. Sí, sí. Si lo maneja dejando las diapositivas en el margen izquierdo, no va a tener problema en seguir manejando los slides y no se le va a colgar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, porque, lo que pasa es que tiene mucho movimiento, entonces no voy a poder hacer todo el movimiento que quiero. Bueno, vamos a ver qué pasa. Disculpe, pero Está bien, así lo he solucionado yo en otras oportunidades. Gracias, veamos qué pasa. De nada. Entonces, ¿cuándo hablaríamos de cuadros prebipolares? Cuando la consulta es temprana, cuando la enfermedad aún no se manifestó plenamente y cuando el cuadro no cumple con todos los criterios para hablar de trastorno bipolar. Es decir, son formas blandas, estamos hablando de formas blandas, de formas soft. Entonces, todo lo que aparece dentro de este recuadro del círculo verde, si son cuadros del estado del ánimo previos a un trastorno, a un episodio maníaco o hipomaníaco, y tenemos elementos suficientes como para suponer que puede estar progresando, entonces hacia un trastorno bipolar, entonces Sachs, que retoma el tema del trastorno, el tema de los cuadros prebipolares en el año 2000,
en el año 2004, plantea que la pregunta válida no es decir si esto que estamos viendo es un trastorno bipolar. La pregunta válida sería, este paciente que tiene estas características, ¿cuánto de bipolaridad tiene? O si ustedes quieren, este paciente que tiene estas características, que tiene estos cuadros anímicos recurrentes, ¿podría estar progresando hacia un trastorno bipolar? Bueno, acá Andrea Badi, a quien le agradezco mucho, me prestó estas diapos que, con información de la Bipolar Kids Organization. El 60% de los adultos con trastorno bipolar informan que la sintomatología de ellos había aparecido durante o incluso antes de la adolescencia. En la preadolescencia, incluso muchos relatan que ya los padres en la niñez había síntomas. ¿Cuáles eran esos síntomas? Alteraciones del sueño, conductas disruptivas, distimia, ciclotimia, trastornos de ansiedad, además de, por supuesto, cuadros de depresión mayor recurrente o de depresión subsindromática. Entonces, las alteraciones del sueño, que son cuadros que aparecen tempranamente, las conductas disruptivas, que son cuadros que aparecen también tempranamente, pero ya avanzando en el tiempo, empiezan a aparecer las distimias, empiezan a aparecer las ciclotimias, empiezan a aparecer los trastornos de ansiedad, o por lo menos cuadros que a lo mejor uno puede identificar con trastornos de ansiedad, pero por ahí en realidad son cuadros de activación. Otra vez se me cortó. Sí, me parece que no voy a poder usarlo así, y es una pena porque todas estas diapositivas tienen mucho movimiento. ¿Por dónde iba? No, más atrás, más atrás. Ahí, no, acá, alteraciones del sueño. Exacto. Bueno, entonces los voy a hacer sin movimiento. Incluso puede haber cuadros hipomaníacos subclínicos de difícil diagnóstico, pero aún frente a la ausencia de cuadros hipomaníacos subclínicos, que podrían o no ser diagnosticados. ¿Vos hacés la admisión, Pablo? Si cumplen determinado tipo de características, este tipo de cuadros, uno puede identificarlos, por lo menos puede hacer el diagnóstico de que son cuadros prebipolares. No, se me corta igual, ¿eh? Bueno, siguiendo con info que me dio Andrea Badi. El trastorno bipolar avanza subclínicamente. Nosotros sabemos que el trastorno bipolar avanza, el trastorno bipolar del adulto, avanza subclínicamente en la infancia y en la adolescencia. De ahí la gran cantidad de diagnósticos erróneos o la omisión del diagnóstico. Este es el motivo por el cual el tratamiento se retrasa tanto. Esta es una información que todos ustedes saben. El tiempo desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica y se trata adecuadamente está entre 8 y 10 años. Creo que ahora ahora se habla de 7 años, que hemos avanzado un poquitito. Pero este retraso diagnóstico se da incluso también en los cuadros tempranos. Entonces, si nosotros disponemos de elementos suficientes, me estoy yendo, qué lío. Si nosotros disponemos de elementos suficientes, incluso en cuadros de depresión recurrente, nosotros podemos estar hablando de cuadros prebipolares. Bueno, y aquí quiero hacerle un homenaje a Alejandro Lagomarsino. Alejandro Lagomarsino desde hace bastante tiempo hablaba del índice de bipolaridad.
y él hizo muchas presentaciones hablando del índice de bipolaridad, y yo quiero retomar ese tema de Alejandro, porque el índice de bipolaridad para mí es un elemento sumamente interesante, de un uso clínico bastante interesante, y al cual todavía no se le da la importancia que yo creo que tiene. Y vamos otra vez a salir, porque no puedo hacerlo así. Carlos, ¿lo tenés grabado en tu computadora o en un pendrive? No, lo tengo en mi computadora. Ah. Bueno, pero... Si pones compartir video y el sonido, a ver si te favorece eso cuando compartís. No sé cómo se hace. Cuando vos abrís compartir, te aparece abajo, cuando elegís la pantalla, te aparece elegir sonido y mejorar la cuestión de video, a ver si eso mejora algo. Ah, cierto. Bueno, probemos. No, no me avanza tampoco, ¿eh? Qué raro. Les pido mil disculpas, ¿eh? La verdad que no sé por qué pasa esto. Bueno, una de las cosas que dice Sachs es que Sachs, al hablar del índice de bipolaridad, no plantea que el índice de bipolaridad es una alternativa al DSM. En realidad, él lo que plantea es que el índice de bipolaridad debe usarse paralelamente al DSM. Es decir, es una perspectiva diagnóstica complementaria, es un instrumento complementario al DSM. ¿Qué tiene de interesante el índice de bipolaridad? Bueno, acá se van a encontrar con diapositivas que ya están... Primero, asigna puntaje en 5 dimensiones. El problema que tiene es que no tiene una evaluación psicométrica probada, con lo cual, bueno, pero combina diagnóstico dimensional con diagnóstico categorial. Y esto para mí es importante, porque entonces se sale del planteo del sí-no. Si tiene es, si no tiene no es. Tiene una gran validez clínica. ¿Y cuáles son? Y a mí me parece que esto es lo importante del índice de bipolaridad, ¿no? La validez clínica, el uso clínico interesante que le podemos dar al índice de bipolaridad. Él toma 5 dimensiones: la historia familiar, la edad de comienzo, las características del episodio, el curso de la enfermedad y la respuesta a los medicamentos. Por ejemplo, en la historia familiar, el índice de bipolaridad va de 0 a 100 puntos. En realidad puede ser más de 100 puntos, pero si sobrepasa los 100 puntos, bueno, estamos seguros de que estamos frente a un cuadro de trastorno bipolar tipo 1. Pero planteémonos una escala de 0 a 100, en donde en cada una de las dimensiones tiene un puntaje máximo de 20. En la historia familiar, obviamente, si tenemos un familiar de primer grado con diagnóstico seguro de bipolaridad, vamos a tener 20 puntos. Si tenemos un familiar de primer grado con trastorno de ansiedad o problemas de alimentación, bueno, vamos a tener un puntaje menor, pero también vamos a tener un puntaje. La edad de comienzo, fíjense en la edad de comienzo. A menor edad de comienzo, mayor puntaje. Salvo que, vean donde dice 15 puntos, la edad de comienzo sea anterior a los 15 años. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, y en todo caso lo charlamos, es porque hacer el diagnóstico de trastorno bipolar en la infancia es poco frecuente, ahora es un poco más frecuente, y es muy complejo, entonces le da menos puntaje. Pero de acuerdo a la edad de comienzo, hay un puntaje que va desde los 20 puntos a los 5 puntos. Las características del episodio. ¿Y acá qué hace Sachs? Bueno, evalúa en qué medida ha habido manías, en qué medida en el transcurso de todo lo que nosotros estamos viendo, ha habido manías o no. Por supuesto, si ha habido una manía con euforia, hay un puntaje alto, si ha habido, pero incluso si ha habido hipomanías,
después de antidepresivos o síntomas de hipomanía, también le da un puntaje de 5 puntos. ¿Cómo cursa la enfermedad? Por supuesto, si cursa con episodios maníacos, el curso y otras características de la enfermedad. El curso le va a dar mucho puntaje a episodios maníacos con plena recuperación, pero también le va a dar un puntaje interesante a episodios maníacos con recuperación incompleta, o a repetidas depresiones unipolares, vean los 5 puntos. O empieza a tocar el punto del temperamento hipertímico, y acá empieza a tocar algunas cuestiones de las que ha hablado Akiscal: el temperamento hipertímico, 3 o más matrimonios, 2 trabajos en 2 años, 2 títulos universitarios. La respuesta a la medicación, la otra gran variable que Sachs plantea es, bueno, ¿cómo ha respondido en el transcurso de la evolución a los medicamentos? Obviamente, si el paciente ha tenido algún tipo de cuadro y ha respondido adecuadamente con estabilizadores y ha tenido una recuperación completa en un mes, eso es un puntaje alto. Y si ha tenido una recuperación también completa en 3 meses, también es un puntaje alto. Pero también le da un cierto puntaje, 2 puntos, así, si hay una respuesta inmediata y casi completa a un antidepresivo dentro de la primera semana. Es decir, no está hablando de un switch hipomaníaco, está hablando de respuesta rápida a un antidepresivo. Bueno, y acá entramos en la parte clínica. La mayoría de los bipolares 2 llegan a superar los 60 puntos. Pero un paciente puede tener 60 puntos sin haber hecho jamás una hipomanía. Por ejemplo, María tuvo una primera depresión a los 19 años, esos son 20 puntos. Tuvo una depresión posparto. Tuvo luego, en el transcurso de su evolución, más de 3 depresiones. Ha tenido agitación, solo agitación, cuando recibió un antidepresivo. Y además tiene un hermano bipolar. Es decir, nunca tuvo un episodio de hipomanía. Sin embargo, cumple con todos los requisitos para que, según este índice, esta paciente sea considerada una bipolar 2, o por lo menos sea una paciente que seguramente en algún momento va a evolucionar hacia un trastorno bipolar tipo 2, y por lo tanto debería ser tratada como tal. Les presento otro caso clínico. Un señor que tiene un trastorno, un temperamento hipertímico, dice trastorno pero debe decir temperamento, 3 o más matrimonios, 2 títulos universitarios, comportamiento de riesgo, un familiar de primer grado con abuso de alcohol, un familiar de primer grado con depresiones recurrentes, un familiar de segundo grado con trastorno bipolar, son 46 puntos. Para Sachs esto entraría dentro del campo del trastorno bipolar no especificado. Y de acuerdo a las características de lo que presente clínicamente el señor, podríamos considerar si este es un señor al que debemos ya medicar, porque es un señor que probablemente esté virando hacia una bipolaridad, o es un señor al que hay que seguir muy de cerca. Como sea, Sachs plantea que las personas que tienen más de 80 puntos en el índice de bipolaridad seguramente entran dentro de lo que se llama un trastorno bipolar tipo 1. Las personas que tienen más de 60 puntos, un trastorno bipolar tipo 2. Las personas que tienen más de 40 puntos tienen un trastorno bipolar no especificado. Es decir, le va dando un puntaje y uno puede ir diciendo en qué no si tiene trastorno bipolar o no, qué puntaje tiene la persona, cuántos puntos tiene como para considerar que la persona puede estar virando o puede estar yendo hacia un trastorno bipolar.
Entonces, si nosotros seguimos el índice de bipolaridad y ponemos como puntaje las personas que tienen más de 40 puntos, tienen un trastorno, lo que se llama un trastorno depresivo mayor tipo 2, es decir, altamente recurrente, un subgrupo resistente a los antidepresivos. Y él plantea que a partir de los 40 puntos, nosotros podemos estar hablando ya de cuadros prebipolares. Quiere decir, si una persona tiene varios episodios depresivos, pero tiene antecedentes que nos llevan a que a partir del índice de bipolaridad plantearnos que supera los 40 puntos, aunque todavía no hayan aparecido cuadros de manía o de hipomanía, podemos estar diciendo que esa persona está dentro del cuadro de lo que podríamos llamar cuadros prebipolares. Benassi plantea ya hace mucho tiempo que entre el 40 y el 50% de los episodios depresivos en algún momento se van a convertir en cuadros bipolares. Y sin una herramienta adecuada, la dicotomía categorial nos hace perder una validez predictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros utilizamos además del DSM, un instrumento como el que les estoy presentando, nosotros podemos tener cuadros que no cumplen con todos los criterios para hablar de trastorno bipolar, pero que no cumplen con todos los criterios en ese momento, en el momento en que le estoy observando. Entonces yo puedo, si pienso que el trastorno bipolar tiene una naturaleza preventiva, y si considero que no cumple con los criterios, pero no los cumple en ese momento, puedo empezar a hacer prevención. El índice de bipolaridad da una respuesta al dilema que nos traen muchos pacientes y muchos familiares, y al dilema que muchas veces tenemos los médicos. Doctor, ¿tengo o no tengo trastorno bipolar? Bueno, según mi punto de vista, el índice de bipolaridad, tomándole este instrumento, el índice muestra que usted no tiene trastorno bipolar, pero que podría llegar a tenerlo. Es decir, fundamenta la necesidad preventiva de la medicación, porque nos permite plantear la utilización de fármacos para frenar una posible evolución. Y permite establecer un plazo de observación y un objetivo. Por ejemplo, bueno, usted viene teniendo cuadros depresivos recurrentes, hasta ahora no ha respondido a los tratamientos, vamos a hacer un tratamiento de otras características y vamos a ver en qué medida se mantiene estable en los próximos 3 a 5 años. Con lo cual, el índice de bipolaridad permite una óptica preventiva. Ayuda a detectar cuadros anímicos poco claros, pero que caen dentro del espectro. Cuantifica la predisposición a padecer un trastorno bipolar. Y además colabora con la adherencia farmacológica. Usted tiene una inestabilidad del ánimo, tenemos que trabajar juntos para que esto no se transforme en un trastorno bipolar. Los sistemas categoriales son necesarios, porque se necesita para tener un umbral diagnóstico que permita diferenciar los distintos trastornos. Hasta acá es esto, a partir de acá es esto otro. Si tiene esto, es algo, si esto no lo tiene, es otra cosa. Los diagnósticos categoriales facilitan la comunicación entre los profesionales. Y además permiten hacer estadísticas, pero la verdad, la realidad está más cerca de la visión dimensional. Y acá le robé una diapositiva a Alejandro Lagomarcí. Bueno, a pesar de todas las dificultades, pude dar mi charla de una manera rápida y cortita, porque me parece que terminé rápido. Dejo abierto a las preguntas. Gracias, Sergio. Porque me parece que da para muchas preguntas.
Si quieren pueden desmutearse y pueden hacer las preguntas directamente. Mira, con todos los líos tardé 30 minutos en dar la charla. Comentarios. En primer lugar, yo, ya que tenía el micrófono desmuteado, me parece una forma bastante lógica. Yo no conocía el índice de bipolaridad, pero me parece bastante lógico y bastante intuitivo a lo que respecta a la forma de hacer una evaluación. Cuando nosotros tenemos, sí, ahí Sergio, cuando nosotros tenemos un paciente bipolar y esto de evaluar familiares en primer y segundo grado, que esto lo contempla, o las depresiones recurrentes, que directamente, en mi caso, yo cuando tengo depresiones recurrentes, ya me inclino muchísimo para un paciente con un espectro o un algo bipolar. Esto es una herramienta bastante interesante y, como decías, nos corre un poco de la categoría, que si bien es necesaria, a un diagnóstico un poco más dimensional y un poco más amplia la lógica de pensarlo. Así que me parece bastante interesante. Es cierto que hay muchos trabajos que dan cuenta que si uno tiene depresiones recurrentes y ha tenido más de 3 o 4 depresiones recurrentes, depresiones unipolares recurrentes, uno debe pensar seriamente en el diagnóstico de trastorno bipolar, o por lo menos en algo que está dentro del espectro, ¿no? Pero me parece que el índice de bipolaridad, que a mí me llama la atención que lo conozca tan poca gente, por eso me gusta presentarlo, me parece que da bastante más herramientas como para plantearnos con más seriedad en qué medida, cuánto de bipolaridad tiene una persona. Sergio. Vos sí, seguramente conocés este índice. Sí, no tan profundamente como vos. Mira. Pero he oído hablar. La pregunta que te hago, además de felicitarte porque me pareció una exposición excelente, clara y amena, Sergio siempre me dice lo mismo. Sí. ¿Qué puntaje del índice de bipolaridad ameritaría para vos indicar un estabilizador del ánimo? Bueno, la verdad que esta es una pregunta que está bien que la hagas, porque no está bien establecido a partir de cuándo uno debería medicar. Me parece que ahí lo que juega es la clínica. Lo que dice el índice de bipolaridad, mire, a partir de los 40 puntos, usted debería entrar a pensar que esta es una persona que probablemente vaya hacia un trastorno bipolar. Pero a partir de los 40 puntos. Antes de los 40 puntos es difícil pensar que eso vaya hacia un trastorno bipolar. Ahora, a partir de cuándo uno medicaría, me parece que eso ya es una cuestión más bien clínica. Me parece que si yo tengo una persona, le tomo el índice de bipolaridad, cumple con tener 40 puntos o más, y tomaré la decisión de seguirlo atentamente para ir viendo cómo transcurre, o si tiene determinado tipo de síntomas que ameritan, medico. Creo que Sachs lo que plantea no es medicar o no, es abrir bien los ojos. Abrir bien los ojos y a partir de un punto decir, bueno, esta persona tiene algo que probablemente vire hacia la bipolaridad. Vamos a seguirlo. ¿Cómo lo seguimos? ¿Lo seguimos con medicación o lo observamos detenidamente? No sé si te estoy contestando la pregunta, Sergio. Sí, sé que no hay precisiones al caso. Sí. Como por ahí el mes que viene vamos a hablar algo sobre depresión bipolar, vamos a hablar entre todos. El punto es cuando uno está indeciso, ¿qué hacemos? Yo tengo indeciso, uno está 50 y 50, ¿qué hacemos? Yo tengo mi propia postura al respecto.
puedo adelantarla o puedo desarrollarla cuando hablemos el mes que viene. Sí, acá me parece que tiene que ver con lo que... Acá alguien pregunta qué aceptación tiene para el paciente y su familia esta cuestión de ¿es posible que usted vaya a tener un trastorno bipolar? En realidad yo no haría la pregunta en esos términos, ¿no? Estoy tomando palabras de Sachs. Yo más bien, si una persona a la cual le tomo el índice tiene más de 40 puntos, yo empezaría a plantearle la necesidad de un seguimiento porque no tiene un trastorno bipolar, pero bueno, tiene una disfunción del ánimo, tiene un ánimo lábil. Tendríamos que ver hacia dónde va este ánimo lábil. Tendríamos que ver qué pasa con este ánimo lábil. Este ánimo lábil, esta labilidad anímica, necesita ser medicada o necesita un seguimiento. A mí me parece bien, no sé quién me hizo esa pregunta, pero sí, me parece demasiado duro y me parece también arriesgado plantear lo que usted tiene es algo que indefectiblemente va a virar hacia la bipolaridad. La verdad que no. En ese sentido no apoyo el planteo de Sachs, pero sí apoyo el planteo de decir, bueno, a ver, miremos a esta persona, hagámosle un seguimiento, porque sabe que usted tiene ciertos indicadores que por lo menos tienen que seguir, que uno los tiene que ir siguiendo para ver hacia dónde vamos. Romina pregunta, buenas noches, muy buena charla, gracias. Mi duda es si en la niñez ya se puede diagnosticar trastorno bipolar o solo nos orienta en que puede desarrollarlo a futuro. No, yo no soy un experto en trastorno bipolar en la niñez, no trabajo con niños, pero estoy muy en contacto con personas como Andrea Badi, y se hace diagnóstico bipolar en la niñez. ¿Puedo hacer tu comentario, Carlos? Juan José te habla. Sí, José. Yo atiendo a niños y adolescentes, y vos sabés que me especializo en trastorno del estado anímico. Tengo muchas derivaciones, Sí. colegas y también de psicólogas. Y vemos el comienzo temprano del trastorno bipolar. Y aparte del trastorno categorial que vos describiste perfectamente bien y que lo mantenemos, el DSM-5 nos embroma un poco más con trastorno de desregulación disruptivo del estado de ánimo, donde plantea que puede haber síntomas maníacos, pero si aparece un síntoma depresivo, ya nos pasaríamos al trastorno bipolar. Y hay chicos que comienzan sus estados en forma muy temprana, como chicos payasescos, irritables, que lo hacen periódicamente, a diferencia de por ahí de una comorbilidad también frecuente como es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que es una irritabilidad constante, es una hiperactividad constante, y que, bueno, se nos dificulta bastante. Pero el índice de bipolaridad es un elemento que también recoge mucho de lo que Gaemi y Bimacher también pone como posibles biomarcadores, como son antecedentes de primer orden de trastorno bipolar o depresivos, trastorno depresivo puerperal de la madre, el comienzo temprano antes de los 20 años, cuando la depresión unipolar suele comenzar después de los 20, 30 años, ¿no es cierto? Los trastornos, la comorbilidad muy frecuentemente, como el THDA, el trastorno de ansiedad, el insomnio, y todo eso lo tenemos muy en cuenta porque tenemos mucho temor de empezar con IRS. Claro. Porque lo hemos visto, que muchas veces se presentan como trastornos de ansiedad, con pánico, y que cuando metemos un IRS, empezamos a ver una ciclación rápida de lo que era un estado depresivo solapado. Te corto un segundo, Juan José. Sí. Es exactamente así. A mí me parece que este instrumento básicamente lo que hace es sistematizar las cosas.
Sí, ¿sí? Porque sí. cada una de las cosas que vos fuiste marcando, efectivamente aparecen en este instrumento. Lo que pasa es que la sistematiza, pero de ahí lo interesante. Lo veo muy útil. Bueno, acá me vuelven a hacer la misma pregunta que ya contesté. Yo no... me vuelven a preguntar lo mismo, si... ¿qué aceptación tiene para el paciente y su familia esta cuestión de es posible que usted tenga trastorno bipolar? Realmente lo puse porque lo plantea Sachs, pero no, insisto, no es un planteo que yo haría. Pero me parece que uno puede hacer planteos bastante más amables, bastante más aceptables por el paciente y la familia, y a partir de ahí, si es necesario medicar, y medicar con estabilizadores, evitar los antidepresivos, o hacer un seguimiento sin medicación. Buenas noches, gracias por la exposición. Quería preguntarle en relación a los episodios recurrentes depresivos, ¿se refiere a los antecedentes de dichos episodios no tratados en la historia de la enfermedad, o a episodios tratados farmacológicamente que no responden o recidivan? No entiendo la pregunta. Está preguntando sobre los episodios recurrentes depresivos. Para que Roberto también quería preguntarte, pero acá está diciendo, los episodios recurrentes depresivos tienen que ver con episodios que fueron medicados y no responden, si no responden, no estás hablando de recurrencia, sino que estás hablando, asumo, de un no respondedor. Eso no sería una recurrencia, un episodio recurrente. Entonces... A ver, si ustedes miran bien todas las distintas opciones que nos ofrece este instrumento va observando y sistemáticamente cada una de las cuestiones que nosotros planteamos. Si la persona ha tenido episodios recurrentes, si esos episodios recurrentes han sido medicados, cómo respondió a esos tratamientos, si no han sido medicados. Yo les pasé el índice muy rápido, la tabla muy rápido, pero si uno la estudia detenidamente, están todas las variables. Vuelvo a decir, el planteo de Juan José, que con mucha claridad plantea todas las cosas que uno debería mirar, está sistematizado en este instrumento. Y lo interesante es que cuantifica, es decir, nos permite plantearnos una cuestión de, y esto me parece a mí simpático, si ustedes quieran, ¿cuánto de bipolaridad tengo? Si estoy muy cerca de los 60, bueno, voy a tener mucha bipolaridad. Si estoy más cerca de los 40, bueno, es probable que esté dentro del espectro, ¿no? Y ahí tomaré la decisión. Si tengo menos de 40, seguramente, por más que tenga episodios depresivos, el planteo de Sachs es difícil que esa persona vire hacia un cuadro bipolar. Carlos, ahí aclaraba Elisa la pregunta. Yo le pregunté si quería hacerla con el micrófono abierto, y Roberto quería hacer una pregunta que había levantado la mano. Así que... Sí, dale, perdón, Roberto. Roberto, y después Elisa, si querés aclarar tu pregunta, así podemos trabajar con eso. Dale, Roberto. Me diste la palabra. Ah, sí. Sí. Es un comentario personal. Gracias, porque es algo que por lo menos yo no lo conocía, y me resultó muy interesante. Yo soy reacio a todo lo que son índices y números, me manejo más con la clínica, pero esto me hace pensar en algo que yo le pondría el nombre de hoja de ruta. Si uno no tiene presente estos datos, ¿no?, a mí me orienta, es decir, bueno, yo puedo tener una mirada clínica, pero tengo al costadito, ¿no?, una hoja de ruta que me dice por dónde ir, por dónde moverme. O que le ponga o le ponga números, me ayuda. Claro, o por lo menos abrir los ojos y plantearnos, bueno, este instrumento me está diciendo que este señor o esta señora puede virar para tal lado. Entonces,
tengo los ojos un poquitito más abiertos, porque la verdad que el trastorno bipolar es uno de las enfermedades más polimorfas que hay. Se presenta se presenta de múltiples maneras, y muchas veces tenemos la duda. Muchas veces nos quedamos con la duda, y esta persona que se presenta con este cuadro, ¿hacia dónde se va a dirigir este cuadro? Y como vos decís, bueno, nos abre la vista, nos permite abrir la mirada y decir, bueno, miremos detenidamente, ¿no? No lo vamos a tomar como la Biblia, pero miremoslo detenidamente a este paciente, porque hay alguien que me está diciendo que hay estadísticas que plantean, las estadísticas no las traje, pero hay estadísticas que plantean que a mayor puntaje, más probabilidades de virar hacia. Sí, gracias. No sé si Elisa quiere hablar y hacer la pregunta sobre depresión recurrente, porque ella trató de repreguntar después. Si quiere abrir el micrófono y preguntar a Carlos directamente. Sí, dale, Elisa, abrí el micrófono. Bueno, no abro el micrófono, Elisa. Elisa nos abandonó. Hola, disculpen. La pregunta, ahí vamos. Era en torno a cuando hacían referencia a estos episodios recurrentes de depresión, ¿no? Como que orientan más al trastorno bipolar. Si es que uno recibe al paciente en el primer episodio depresivo e inicia un tratamiento, y entiendo que ahí también depende de la respuesta al tratamiento farmacológico, si se trata de un antidepresivo, si hay un switcheo o no, o recibe un paciente que tiene el antecedente de haber tenido distintos episodios depresivos en el transcurso de la enfermedad. Era más orientada a eso, ¿no? O sea, si se referían a un paciente que por ahí describe haber tenido distintos episodios recurrentes, o eso, haber recibido desde el primer episodio y tomar una conducta farmacológica en torno a eso. No sé si se explica. Sí, a ver si me anda, no anda, qué cosa. Bueno, pero pongo la fotito de Alejandro, que a mí me gusta mucho. La verdad que cuando, esperá, déjame buscar la diapo, porque entonces te la pongo. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? No estás compartiendo, Carlos. Ah. Bueno, a ver. En realidad, cuando se habla del curso y de las características de la enfermedad, están hablando de la presencia de cuadros depresivos recurrentes no tratados, la presencia de cuadros depresivos tratados y que han tenido mala respuesta, la presencia de cuadros depresivos que han sido tratados y o no han tenido respuesta o han switcheado. Quiere decir que todas estas cuestiones quedan planteadas. Bien, señora. Bárbara, muchas gracias. Está. ¿Y ahora cómo salgo yo de acá? Si ustedes dejan el mail, nos dejan el mail del capítulo, yo les mando el índice de bipolaridad. Porque la verdad que sigo considerando que es un instrumento útil. Pienso como Roberto, me parece que es un instrumento para tener ahí al costadito, ¿no? Pero hay muchos instrumentos de tamizaje. Para mí podemos sí. subir, para hacerlo más fácil y más dinámico, podemos subir el link después, o sea, cuando vos me lo pases a mí, lo subimos tanto a Instagram como a YouTube, así ya tenemos las direcciones ahí, y obviamente si quieren lo podemos pasar por mail, pero
pero así va a ser más fácil esto, y además lo dice Juan José Fernández, dice que está en la página de FUBIPA esto. ¿El índice de bipolaridad está en la página de FUBIPA? Bueno, no sabía. Escribió esto Juan José Fernández. Está bien, ok, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fue una presentación cortita, fue una presentación para terminar el día. Está en la página de FUBIPA en la bibliografía. Bueno, pero yo les voy a pasar el link. Y sí, Silvina quería decir algo. Pero desmuteate, Silvi. Sí, sí. No, viste que yo trabajo con salud mental perinatal. Quería saber si ustedes tenían algo de casuística en relación a las mujeres que debutan con depresión postparto. Sí, un dato respecto a eso. Porque muchas veces a mí me ha pasado de medicar con antidepresivos, pero con la evolución he tenido que usar estabilizadores. O sea que no todas, pero no sé qué frecuencia. Yo no, se te corta mucho la voz, pero entiendo cuál es la pregunta. Yo no conozco las estadísticas, pero sí sé, y por lo menos yo lo tengo muy en cuenta, que una buena parte, no sé cuál es el porcentaje, de mujeres que hacen depresiones postparto, tienden a estar dentro del espectro de la bipolaridad. Tienden a estar dentro del espectro de la bipolaridad. Sí, como que en la evolución no, claro, como que en la evolución no terminan, como diciendo, bueno, son menos las que terminan un ciclo, un año con antidepresivo y ya está. En general, muchas terminan en una evolución que no concluye. Yo creo que muchas terminan en una evolución tórpida, que daría que pensar que es algo más que un cuadro depresivo, ¿no? Uh-huh. Sergio, no sé si vos tenés más experiencia en el tema. Pero desmuteate. Desmuteate. ¿Cuál sería la pregunta puntual? La pregunta puntual es si hay porcentajes, si hay estadísticas en relación a depresiones posparto. Desconozco las estadísticas. No, yo tampoco las conozco. Claro. Pero sé que es muy alto el porcentaje de las que evolucionan a una bipolaridad manifiesta. Okay. En realidad, si tenemos una mujer que hace una depresión postparto, es una mujer que hay que seguir detenidamente. Para mi gusto es bipolar hasta que demuestre lo contrario. Sí. Listo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos todos a comer. Son las 9 de la noche, me parece una muy linda hora para terminar. Les agradezco que hayan estado por acá y espero que esta charlita así de chiquitita les haya servido, por lo menos para conocer un instrumento que parece interesante. Gracias, Alejandra. Bueno, un gusto verlos y les recuerdo, y ahora sí, Sergio me ha dado permiso, el próximo mes Sergio nos va a dar una charla sobre tratamiento de la depresión bipolar. ¿Ese es el tema? Sí. ¿Lo estoy diciendo? Ok. Sí, lo estás diciendo bien. Más que nada va a ser un intercambio entre todos. Está. Pretendía que esta charla sea también un intercambio. Bueno, muchas gracias. Recordamos que todo esto va a estar en YouTube, en la página, en el canal de YouTube del capítulo de Trastorno del Estado del Ánimo, y también está el Instagram que va a avisar las informaciones. Todo esto fue mandado en el mail, pero cualquier persona que quiera tener cualquiera de las dos direcciones nos manda un mail a capítulo APSA trastornosdelánimo@gmail.com. Larguísimo el mail, es un mail viejo, pero bueno, es lo que está ahí. Bueno, un beso grande a todos, y que el fin de semana podamos estar saliendo un poquito. No creo, pero bueno.
Chao, chao. Gracias, un beso, chao. Chao Ángel, chao Graciela. Chao, Carlos. Chao, gracias. Chao. Chao, suerte.